Diálogo con Jorge Zelaya. Temas como agricultura, política, transparencia, reformas electorales y otros han sido el talón de Aquiles de Honduras, aseguran expertos. Ante los mismos, autoridades gubernamentales se han visto en la necesidad de pedir el apoyo de organismos internacionales como lo es la Unión Europea, misma que ha estado presente en momentos memorables de la sociedad hondureña, como lo fueron las mesas del diálogo político y en su momento supervisando las elecciones generales del país. No cabe duda que la Unión Europea es un aliado estratégico fundamental para el desarrollo de varios países a nivel latinoamericano y Honduras no ha sido la excepción. Ante la crisis que se vive actualmente, muchos se preguntan, ¿qué pasará después? ¿Cómo se recuperará Honduras económicamente hablando de todo esto? ¿Existe una solución para generar más empleos y evitar la migración masiva? Nuestro distinguido invitado en el diálogo de este día es el nuevo embajador de la Unión Europea en Honduras y conversará junto al licenciado Jorge Zelaya para conocer cuáles son los planes a corto y largo plazo para así fortalecer las políticas de nuestro país. Gracias, Efer, por la introducción. No cabe duda que nuestro país siempre ha contado con el apoyo de países hermanos en diferentes áreas de la sociedad. La economía, por supuesto, y la política, entre otros. La Unión Europea es un fuerte aliado de nuestra nación en temas de interés nacional, proporcionándonos una mano amiga en momentos de crisis y dificultades en diferentes necesidades, convirtiéndose en un soporte, ya sea financiero o técnico. Temas como la agroindustria, la inclusión de la mujer en los procesos electorales, mesas de diálogo y transparencia a nivel internacional son solo algunos de los sectores en los que la Unión Europea ha tenido veeduría en nuestro país, demostrando con ello su apoyo incondicional a los gobiernos de turno, independientemente de cuál sea, y a la ciudadanía en general. Hoy está con nosotros vía Zoom el nuevo embajador europeo acreditado ante el pueblo y gobierno de Honduras, Jaume Segura, acreditado como representante de la Unión Europea en Honduras. Dialogará con nosotros sobre cuáles son los planes socioeconómicos y otros temas que podrán ayudar a fortalecernos como república independiente. Señor embajador, es un enorme placer, después de haber presentado sus cartas credenciales el pasado viernes en el país, tenerlo aquí como representante de la Unión Europea en Honduras. Muy buenos días, embajador. Muy buenos días, Jorge. El placer es mío de poderlos acompañar esta mañana. ¿Qué tal todo? ¿Cómo se siente en Honduras? Sabíamos que ha estado en El Salvador como embajador, en México, en otros países, pero en Honduras pues es primera vez que como representante de la Unión Europea se encuentra. Pues me encuentro maravillosamente bien. He tenido una recepción y una bienvenida formidables tanto por el pueblo como por el gobierno y todos los actores con los que he estado hablando hasta ahora. Es para mí, la verdad, un motivo de gran felicidad estar en Honduras. Quiero mucho a la región de Centroamérica, es donde he estado la mayor parte de mi vida profesional, y estoy muy orgulloso de poder representar a la Unión Europea en este maravilloso país. Estaba leyendo que 80 millones de euros en el sector salud, por ejemplo, ha apoyado países de la Unión Europea como Italia, Alemania, Francia. ¿Se continuará con este respaldo y este apoyo a nuestra nación en general en este rubro, embajador? Sí, usted está mencionando un apoyo muy importante que se ha acordado en los últimos meses a raíz de la crisis de la COVID-19. Son 80 millones de euros en el marco de una iniciativa que se ha llamado Equipo Europa y que se trata de fondos de emergencia que pudimos movilizar tanto la propia Unión Europea como sus Estados miembros, en el caso algunos que ha mencionado usted, como también España, Alemania, Francia, Irlanda y muchos otros, ¿no? Se movilizaron 80 millones de euros como respuesta socioeconómica y sanitaria a la crisis. En primer lugar, por supuesto, dirigidos estos fondos a la compra, por ejemplo, de insumos médicos, a la donación, a la preparación de determinados hospitales, a la mejora de las infraestructuras, pero también a dar oportunidades de empleo a los grupos más vulnerables, aquellas personas que o bien se han quedado sin trabajo
o bien tienen un empleo muy precario. En general, estos 80 millones se están dedicando a esa respuesta inmediata por la crisis, pero continuaremos apoyando, por supuesto, a Honduras, tanto en el sector salud como en el sector socioeconómico, siempre con la idea de otorgar oportunidades a aquellos grupos más vulnerables, que son los que más sufren, en el fondo, los efectos de la pandemia. Entiendo que incluso va a ser entrega pasada mañana de algunos insumos, algunos centros asistenciales aquí en el país. Sí, así es. El viernes vamos a ir al Hospital Escuela Universitario. Allí haremos el acto de entrega de algunos insumos. También se está haciendo en otros hospitales del país, en San Pedro de Sula, en Yoyo. Y eso forma parte de esos 80 millones. En este caso estamos hablando de un proyecto que denominamos SER, Salud, Emprendedurismo y Resiliencia, y que va en esa línea, ¿no? Son fondos que se, digamos, reorientaron, que estaban previstos para cooperación en otros campos y que estaban disponibles para dar respuesta a esta emergencia, ¿no? Pero estamos ya iniciando lo que nosotros denominamos el proceso de programación, que es identificar cuáles son los sectores prioritarios con los que vamos a cooperar con Honduras en los próximos 7 años, teniendo en cuenta lo que ya se ha venido haciendo en los últimos años y que usted ha mencionado, y siempre con la idea de estar al lado del país en este momento complicado de la pandemia. Es un momento que nos afecta a todos por igual. En Europa, en todo el mundo, vemos como los efectos tanto sanitarios como económicos y sociales de la pandemia son devastadores, especialmente, insisto, para los grupos más vulnerables, y por tanto nosotros queremos estar con Honduras ahora en la emergencia, pero también para salir de esta crisis, ¿no? Embajador, usted viene llegando. El viernes presentó sus cartas credenciales, pero ¿cuál es la diferencia? Sé que sus países trabajan en forma organizada y así apoyan y ayudan a países en vías de desarrollo como los nuestros. Pero lo del COVID, creo que lo agarró en México a usted, ¿verdad? Cuando esto sí. En México. Ok, pero el venir ya acá a Honduras trastoca un poco los planes en relación a las ayudas que siempre destinan para estos países, o hay una continuación en los proyectos de su antecesor en este caso y de todos los países que aportan a naciones como las nuestras. Pues las dos cosas. Hay una continuidad porque nuestra apuesta es a largo plazo. Hay muchos programas que están en marcha, programas en apoyo de la seguridad alimentaria y de la nutrición en regiones donde existen grandes necesidades en el país. Hay programas para apoyar el empleo, empleos dignos, empleos con salarios justos, empleos con seguridad en el trabajo para el trabajador. Hay apoyo en materia de derechos humanos, hay apoyo en materia de género, hay apoyo en materia de cambio climático. Todo esto se viene apoyando desde hace tiempo, también en el caso de las reformas y fortalecimiento de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho. Sin embargo, es cierto que la crisis ha destapado unas urgencias, unas necesidades urgentes que se están teniendo en cuenta a la hora de desembolsar los fondos de estos programas que he mencionado y, sobre todo, a la hora de preparar los programas que vamos a tener en los próximos años. Estamos hablando de fondos importantes, todavía no tenemos la cantidad para poder anunciar cuánto vamos a ayudar en Honduras, pero si miramos los últimos años, los últimos 7 años, pues estos fondos entre todos los programas conjuntamente suman más de 300 millones de euros. Es una cantidad importante que dedicamos a estos diferentes sectores. Ahora vamos a centrarnos en lo que es la recuperación de esta crisis, ¿no? También en Europa. Europa ha movilizado una cantidad ingente de recursos financieros y humanos para hacer frente a la crisis y decir, bueno, pues ¿cómo vamos a salir de esta situación? Y Europa está apostando por una recuperación verde,
Nosotros somos líderes en el mundo en la lucha contra el cambio climático. Europa se ha propuesto para el año 2050 ser una economía completamente descarbonizada, lo que se conoce como neutralidad climática, es decir, no va a haber emisiones de carbono en Europa en el año 2050. Honduras también ha apostado por ser un país respetuoso y que lucha contra el cambio climático, respetuoso con el medio ambiente, perdón, y que lucha contra el cambio climático. Y nosotros queremos estar acompañando a Honduras en ese esfuerzo de convertirse también en un referente regional en Centroamérica, en América Latina y en el mundo, que apuesta firmemente por inversiones en el campo de la lucha contra el cambio climático. Es lo que nosotros llamamos la recuperación verde, una recuperación que va a basarse en inversiones en sectores estratégicos, como por ejemplo puede ser el transporte público limpio, las energías renovables y muchas otras que creen empleos nuevos, empleos sostenibles, dignos, con buenos salarios. Ahí vamos a estar acompañando. De hecho, Honduras es el primer país en América Latina que ha firmado un acuerdo con la Unión Europea para la gestión de sus bosques y para la gestión de los recursos naturales de los bosques de Honduras, que como ustedes saben mejor que yo, representan uno de los países con más biodiversidad en el mundo, y Honduras firmó el año pasado un acuerdo con la Unión Europea para la gestión de bosques y, muy importante, para el comercio legal de madera. Eso tiene consecuencias muy importantes en algunas zonas del país. Entonces, queremos acompañar a Honduras en esa recuperación verde, enfocándonos sobre todo en cambio climático, pero también en la creación de empleo. Queremos continuar con todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora en el campo del empleo, apoyando al sector privado, apoyando el emprendedurismo, apoyando a las pequeñas y medianas empresas, a cooperativas, para que cada uno y cada una de los hondureños y hondureñas tengan una oportunidad de formación, una oportunidad incluso de crear su propio negocio. Y junto a ello, en tercer lugar, queremos también apoyar a Honduras en el campo del fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, un campo en el que hemos venido trabajando también desde hace mucho tiempo, usted lo mencionaba, hemos acompañado al país, sabemos lo importante que es para la ciudadanía contar con instituciones fuertes, instituciones transparentes, instituciones confiables, y que eso fomente una recuperación de la confianza del ciudadano en sus instituciones democráticas. Embajador, como usted viene llegando, aún conoce la realidad de los países latinoamericanos, ha estado, por eso decía, en México, en El Salvador, recientemente en México. Estos tres temas son muy interesantes y ojalá, y cuando digo conoce la realidad de los países, el apoyo, y voy a comenzar por el tercero, cuando habla de empleo, de oportunidades para la pequeña y mediana empresa. Aquí, y con todo respeto, señor, mire, los empresarios, los grandes empresarios son realmente exagerados, explotadores en la mayoría de los casos, y no tienen una conciencia social. Entonces, y se lo digo porque de repente usted se va a reunir con ellos y le van a hacer un cuento, estamos trabajando, estamos haciendo esto, pero la pequeña empresa sí es muy importante que se fortalezca, que se apoye, porque es la gente que más oportunidades de trabajo da y es la gente más sufrida. Entonces ustedes, como están 2 años en cada país, se los están moviendo, entonces que de entrada, que no pierda, por ejemplo, mucho su tiempo en los grandes empresarios y que le vengan a llenar la cabeza de un montón de ilusiones. Apoye a la pequeña empresa, embajador, en nuestro país. Y un detalle, la economía verde, que le escuchaba en este instante, ese cambio climático. Mire, se lo digo y con todo respeto y despojado de un yoísmo. Cuando yo fui diputado, he sido 3 veces diputado en el Congreso de la República, y la primera vez que fui diputado presenté un proyecto para que no se explotara el bosque, que no se, por un periodo mínimo de 10 a 15 años. No pasó, obviamente. Y otras cosas en el campo de la educación. En aquel entonces, le hablo de 1994, para que se impartieran las clases de inglés y de computación en los centros educativos públicos del país. Tampoco pasó. Pero bueno, eso es historia, y la historia debe servir no solo como referencia para poder salir adelante. Cuando viene gente como usted, otros embajadores, otra gente que nos quiere ayudar,
que se les ve la intención de poder ayudarnos, pero también tienen que encontrar un camino expedito y en donde se rodeen de gente que les puede decir, embajador, mire, necesitamos que nos ayude por favor en esto, pero no le vaya a ayudar, y se lo digo a esos grandes empresarios que son como el rastrillo, solo para ellos, y se olvidan en un porcentaje altísimo de la gente que más necesita, porque países como El Salvador, en donde usted ya estuvo, como el nuestro, están pasando necesidades enormes, embajador, y no digamos ahora con esto de la pandemia. Sí, Jorge, nuestro apoyo a la pequeña y mediana empresa, incluso a las microempresas, viene de lejos, viene de hace muchísimos años. Nosotros somos perfectamente conscientes que el tejido productivo que crea empleo sostenible de calidad es la pequeña y mediana empresa. Eso ocurre en todos los lugares del mundo. Lo importante es el diálogo con todos los sectores. Para que un país salga adelante hace falta un pacto social entre todos y que se cree empleo, que se cree riqueza y con ello se fomente la cohesión social y se luche contra la desigualdad. Usted ha mencionado, yo he estado en México, en El Salvador, en República Dominicana, en Jamaica, en otros países. Muchas veces la falta de cohesión social, las grandes desigualdades que existen en ese país están en la raíz de todos esos problemas. Y eso solo se soluciona con un diálogo nacional donde se incluyan todos los actores, los públicos, los privados, los grandes, los pequeños, la sociedad civil. Nosotros no perdemos nunca nuestro enfoque de apoyo al empleo digno. Nosotros trabajamos en programas para que los hondureños y especialmente las hondureñas tengan oportunidades de empleo, siempre con esta perspectiva de género y siempre teniendo en cuenta el fundamental respeto a los derechos humanos de las personas. Nosotros fomentamos que los entornos de trabajo sean dignos, que la legislación laboral sea una legislación que proteja al trabajador, que le garantice sus derechos y todo su entorno para un trabajo saludable, eficiente y justo. Uno de los grandes problemas que vemos que hay en Honduras y que ocurre en muchos países de la región es el subempleo. Hay mucha gente trabajando, pero hay mucha gente trabajando en condiciones muy precarias, con salarios muy bajos, con salarios que apenas les permiten vivir a ellos y a sus familias. Ahí es donde queremos contribuir a cambiar esta realidad. Pero no vamos a hacerlo nosotros como Unión Europea, no tenemos una varita mágica que vamos a cambiar la situación del empleo en el país. Esto es un esfuerzo que requiere el diálogo, el compromiso y el trabajo diario de todos, insisto, grandes, pequeños, medianos, lo importante es el diálogo social. Así se ve en Europa. También en Europa estamos pasando momentos complicados económicamente y estamos viendo cómo los países que mejor están preparándose para salir de la crisis son aquellos en que están basando sus proyectos inmediatos y a medio plazo en el diálogo social, diálogo entre los empresarios, diálogo entre los trabajadores, diálogo con el gobierno. Así que pueden contar con nosotros para eso, pero insisto, nosotros no somos capaces de hacer ningún milagro, podemos contribuir y vamos a hacerlo, tenemos fondos e instrumentos para hacerlo. Claro. En cuanto a lo que decía, perdón, sí, dígame mejor. No, disculpe. No, entonces mencionaba usted pues, sus iniciativas en el campo del medio ambiente. Insisto que para nosotros es un sector fundamental. En el fondo, la crisis del COVID, de la pandemia, se une a una crisis climática que afecta a todo el mundo y especialmente afecta a países como Honduras. Honduras ha llegado a estar entre los primeros países del mundo afectados por el cambio climático. Es un país que apenas contamina, apenas emite carbono, pero también es un país que junto a sus vecinos de Nicaragua o Costa Rica representa el 7 o el 8% de la biodiversidad mundial. Los bosques de Honduras son maravillosos y son muy ricos. Se trata de encontrar la manera en que esos bosques puedan producir, pero de una manera sostenible, producir de una manera que se respete los derechos de las comunidades indígenas, de las comunidades locales, de los afrodescendientes. Nosotros tenemos proyectos
maravillosas en la costa de Honduras. Tenemos proyectos que apoyan a las comunidades a encontrar una manera sostenible de sacarle un provecho económico al bosque o al medio ambiente sin necesidad de destruirlo. Creo que Honduras se ha dotado de una visión estratégica muy importante en este sentido y ha hecho una apuesta muy fuerte por la lucha contra el cambio climático. Y ahí sí que nos van a tener siempre a su lado. Se relaciona mucho la economía verde con la creación de empleo. El crecimiento económico en el futuro pasa por dos sectores. Sector verde, llamémosle así, claro, y el sector digital, la transformación digital. Ahí también vamos a acompañar a Honduras con inversiones, financiando proyectos que sean proyectos buenos, que sean proyectos sostenibles, que sean proyectos, insisto, creadores de empleo para aquellas personas que menos oportunidades tienen. Embajador, y estamos claros que este pacto social tiene que ser, obviamente, firmado, un acuerdo ya sea firmado o entrarle los hondureños como tal. Somos nosotros y el acompañamiento de países amigos como ustedes, países más desarrollados, pero fundamentalmente somos los hondureños. Si los hondureños nos lo proponemos y los hondureños llegamos a un acuerdo, el país va a salir adelante. Este es un país precioso, lo hemos reiterado, lo hemos dicho y lo sabemos, pero también con las malas políticas de la gente que nos ha dirigido en los partidos políticos, los militares en años del 82 para atrás. Pero bueno, insisto, esto es historia y podemos mejorarlo. Miren, cuando ustedes están hablando de una economía verde, de este cambio climático que nos puede favorecer dentro de un par de años, como Unión Europea, ustedes están pensando que el 2050 podría ser esta la primera región del mundo libre de contaminación. Y si vienen representantes de países amigos, como usted y otros embajadores, y nos dicen eso, y es lo que sabemos que tenemos que hacer, un mundo digital nuevo, con el apoyo, insisto, también de ustedes, entonces los hondureños debemos decir, wow, tenemos que ponernos las pilas. Aquí debe de haber empleos dignos, usted lo apuntaba en este instante, entonces los mismos empresarios deberían de decir, bueno, no es necesario, no debería ser necesario que un embajador de la Unión Europea viniese y nos dijera todos estos asuntos. Sin embargo, usted lo está haciendo en este momento y yo creo que es un buen tiempo de punto de partida para que todos podamos salir adelante y nos demos cuenta que es necesario definitivamente este pacto social a cortísimo plazo, embajador. Por supuesto, el diálogo es la clave, ¿no? Estamos en un momento difícil en el mundo entero, ¿verdad? La crisis del COVID se une a la crisis financiera de los años 2008, 9, 10, ahora apenas estábamos saliendo, la crisis climática, la transformación tecnológica, todo eso son grandes retos, pero a la vez son enormes oportunidades. Muchos países se quedaron atrás en algún momento de su desarrollo por circunstancias particulares, cada una de ellas, pero ahora hay una nueva oportunidad, el mundo está cambiando. Yo mismo estoy en esta entrevista desde mi casa, sentado con una computadora, podría ser con un teléfono. Esto está cambiando el mundo. Y el cambio climático. Por fin el mundo se ha dado cuenta de que si seguíamos como estábamos hasta hace unos años, íbamos a destrozar el planeta. No el planeta, porque en realidad el planeta seguiría existiendo. Lo que destrozaríamos es la posibilidad de que los humanos vivamos sobre el planeta. Y el planeta pues, tomaría sus medidas, posiblemente nos extinguiríamos como especie y pues se acabó. Si queremos seguir como especie en esta tierra y en sitios tan maravillosos como Honduras, hay que cambiar el chip y hay que pensar en que tenemos que ir hacia una economía completamente sostenible y verde. Eso es una gran oportunidad para un país como Honduras, que tiene tanta biodiversidad. Pero es una oportunidad porque puede ser un elemento transformador. Porque crea empleos dignos, porque eso supone mayores ingresos para el Estado, porque mejore la situación de las comunidades indígenas y afrodescendientes, porque mejore la situación de las mujeres y las niñas, porque disminuya la violencia, porque disminuya la migración. Es decir, la lucha contra el cambio climático, por una parte, si se une a la existencia de recursos, a un pacto social y a una apuesta
por lo verde y por lo digital puede ser el elemento transformador para un país como Honduras. A partir de ahí empieza a mejorar todo, empieza a mejorar la situación fiscal, empieza a mejorar los derechos de las personas, empieza a mejorar la confianza de las personas en las instituciones, empieza a mejorar la calidad de nuestra democracia, empieza a mejorar las pensiones de los trabajadores. Y eso yo no estoy de acuerdo en que tenga que venir yo a decirlo, eso creo que lo saben todos. El problema es, bueno, vivimos en sociedades muy polarizadas, eso también ocurre en nuestros países en Europa, y a la gente le cuesta a veces ceder, sentarse. Bueno, pues hace falta ese diálogo y ese pacto social. Cuenten con la Unión Europea para ello, para eso estoy aquí. No voy a estar solo 2 años, si todo va bien, como ustedes dicen, primero Dios, voy a quedarme aquí 3, 4 años, pero nuestros planes son a largo plazo, son a 7 años. Los presupuestos de la Unión Europea son a 7 años. Lo que vamos a firmar en los próximos meses va a ser un convenio para identificar dentro de esos sectores en qué vamos a invertir, cuál va a ser la cantidad, que va a ser una cantidad importante para los próximos 7 años. Perfecto, gracias, embajador. Nos va a permitir, por favor, una brevísima pausa. En este momento estamos conversando con el embajador de la Unión Europea, acreditado ante Pueblo y Gobierno de Honduras, Jaume Segura Socias, quien nos hace el honor de acompañarnos. Primera entrevista, obviamente, que concede en el país, así, obviamente, abierta, después de presentar sus cartas credenciales el pasado viernes acá en Tegucigalpa. Temas como el COVID, prácticamente que si podría la Unión Europea, nuestro país, contar con el apoyo en el tema de la vacuna de COVID-19. Es un tema realmente importante, siempre el apoyo en todas las áreas de la Unión Europea, pero insistimos que corresponde a los hondureños como tal, ese pacto social. Las elecciones primarias y generales son el próximo año. Entonces es importante que todos los sectores, al margen de quién pueda ganar este proceso de elecciones generales en el país, que se firmen acuerdos y que se puedan cumplir a largo plazo. Así como apunta el embajador, bueno, no va a estar 2, 3 años, probablemente primero Dios, él piensa estar más años más. Pero estos países tienen una programación establecida, que al margen de quién esté representante en una región, siempre le dan seguimiento. Eso debería ser también en los países. Por eso los que hemos tenido la oportunidad modestamente de viajar, nos damos cuenta de las grandes diferencias, aun cuando son diferencias en condiciones de vida de la mayoría de la población, pero riquezas, bellezas naturales como las que tenemos nosotros. El embajador sabe que muy pocos países lo tienen, aun cuando él ha estado en República Dominicana, por ejemplo, en México, en la región, en El Salvador y tantos otros países desde que el 2001 comenzó su carrera diplomática. Una pausa breve y regresamos con nuestro distinguido invitado. Y continuamos con ustedes a través de Facebook. Estamos pues en una pausa comercial de la televisión abierta. Muchos saludos y muchos comentarios positivos. Dice, un programa especial. Gracias a todos por estar pendiente. Norma Romero, licenciado también. Trini Padilla Chávez, que está viendo nuestro programa. Marta Matute Quiñones. Buenos días, Marta. Está en Canadá. Está en Canadá, sí, desde allá. Y sí. También dice, por favor, Norma Romero, desde Florida, Estados Unidos. Florida, sí. Muchos hondureños, como siempre, conectados a través de Facebook en los Estados Unidos, en la parte de la costa este y de la costa oeste. Y eso agradecemos realmente, Ethel, porque cuando se tienen personas como el embajador Segura en este momento, se sabe que hay un respaldo para nuestro país, en este caso de la Unión Europea, pero también somos los hondureños los que tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Bueno, está hablando de un pacto social. El embajador de la Unión Europea, Jaume Segura, dice un pacto social donde puedan converger todos, pero de verdad hay un compromiso, ¿verdad? Y donde se puede hablar también de lo mismo que ha preguntado el presidente Hernández. En la ONU dice, se exigen fondos verdes para estos países. Sin duda somos una región privilegiada, licenciado, y de esta manera pues podríamos avanzar en una economía un poco más inteligente. Claro, y haciendo un agregado a lo que ha dicho el presidente también, la vacuna probablemente del COVID quieren acaparar a los países
desarrollados. Bueno, claro. ¿Qué va a pasar con países pequeños como los nuestros? Aquí probablemente podemos tener también el respaldo y el apoyo de la Unión Europea, y no solo para Honduras, sino que para el resto de países de la región centroamericana. Bueno, se trataría de que todos avancemos, ¿verdad? Y que si uno da un paso, el otro lo da igual, de igual manera, y el progreso para todos. De eso se trata en los sistemas democráticos, Definitivamente. ¿verdad? En definitiva, gracias a todos también por estar comentando. Les recuerdo que estamos pendientes siempre en todas las pausas comerciales de ustedes para que dejen sus comentarios, puedan entrar a Facebook. Estamos también transmitiendo en la plataforma streaming de btv.com.hn, el sitio web, para que... Seguimos conversando con nuestro invitado la mañana de hoy, el embajador Jaume Segura Socias, de la Unión Europea, acreditado ante pueblo y gobierno de Honduras. Donde nos habíamos quedado, embajador, antes, por favor, queremos agradecer a Silvia Mena desde Miami, en los Estados Unidos. Nos está viendo en este momento. Santos Andino, hola, dice muy buenos días desde Missouri. Bendiciones a Honduras. Marta Matute desde Canadá, una muy buena amiga que siempre está pendiente. Y saludos, embajador, como dicen, y gracias por el acompañamiento que dan sus países a Honduras. Nos habíamos quedado con la interrogante en el sentido de que si la Unión Europea podría contar Honduras con el apoyo de la región centroamericana. Con el presidente incluso hace unos 5 días atrás decía, bueno, los países desarrollados van a acaparar lo que será la vacuna contra el COVID-19. ¿Qué apoyo podríamos tener de la Unión Europea en ese caso, señor embajador? Sí, bueno, en el tema de la vacuna, como ustedes saben, hay varios proyectos de investigación que están llevando a cabo en todo el mundo, y son proyectos públicos, privados, empresas farmacéuticas, universidades, etc. En el caso de Europa y la Unión Europea, lo que se ha apostado es por invertir en proyectos de investigación por parte de universidades asociadas a empresas privadas, proyectos público-privados, con un doble compromiso. Por una parte, que el resultado de la vacuna exitosa, porque no todos van a encontrar la vacuna al mismo tiempo, y por tanto se apuesta por diferentes proyectos, pero que el proyecto que resulte exitoso, o los proyectos que resulten exitosos, hay un compromiso por parte de los Estados miembros de la Unión Europea de comprar dosis de la vacuna para su población, por una parte, y por otra, asegurarse de que la vacuna tendrá un precio justo y accesible para aquellos países que no han podido participar en el proyecto de investigación. Es decir, desde la Unión Europea no queremos que la vacuna sea exclusiva de los países desarrollados o exclusiva de la gente con más recursos en los países desarrollados. Queremos que sea y será una vacuna accesible para toda la población de la Unión Europea y para los países amigos y socios, como es el caso de Honduras. Es decir, Honduras, si los proyectos europeos tienen éxito, podrá comprar esa vacuna a un precio justo. No hay especulación, no hay una intención de las farmacéuticas europeas de enriquecerse a costa de que los más ricos puedan comprar vacunas, sino que las vacunas van a tener un precio justo, que sea un precio accesible, que sea un precio que también remunere el esfuerzo de investigación que se ha hecho. Y ahí, por tanto, también en el segundo aspecto es que vamos a otorgar a los países amigos facilidades de crédito para comprar esas vacunas, y en muchos casos donaciones cuando estas vacunas tengan que ir dirigidas a las personas que de ninguna manera tendrían acceso, ¿no? Hay que tener en cuenta que usted comentaba que ha viajado por Europa y que se ve por riqueza y bienestar. Eso es cierto, pero también los países de Europa están pasando por momentos difíciles. Los gobiernos de nuestros estados están también incurriendo en déficit público porque tienen que invertir muchísimo dinero ahora
en aspectos socioeconómicos. Hay cientos de miles, millones de empleados en Europa que se han quedado sin trabajo y que están viviendo de una ayuda pública, una ayuda al desempleo. Por tanto, es una situación común y estas personas tienen que también tener acceso a la vacuna, igual que en el caso de Honduras. Hay grandes movilizaciones de recursos públicos. El otro día el embajador francés me comentaba la iniciativa de su gobierno de dedicar 500 millones de euros a este esfuerzo común que hemos comentado y llevan a cabo la Unión Europea junto con otros socios. Hay un gran esfuerzo internacional, la Unión Europea lo quiere liderar y son muchísimos los países que están poniendo recursos financieros, humanos, tecnológicos, de investigación, ya sea aportando grandes mentes que tienen en sus universidades o aportando fondos para que cuando se encuentre la vacuna sea una vacuna común, sea una vacuna universal, no sea una vacuna que haya que pagar cientos de miles de lempiras para poder acceder a ella. Esta es la postura de la Unión Europea, embajador, en relación a esto de la vacuna del COVID, que no haya un acaparamiento absoluto de los países en desarrollo, países poderosos económicamente, sino que también como humanos, como un derecho humano, los países subdesarrollados o en vías de desarrollo como los nuestros puedan tener también esa posibilidad. Así es. Nosotros, si en algo se caracteriza la Unión Europea, es en la solidaridad, primero interna con nuestros propios socios y segundo externa hacia el resto del mundo, ¿no? Además, sería un error y estúpido acaparar para algunos países la vacuna, porque el virus seguiría existiendo en el resto de países y por tanto llegando a las puertas y a las fronteras de los países desarrollados. No tendría ningún sentido. Hay que trabajar conjuntamente para encontrar una vacuna. Algunos proyectos están muy avanzados, se habla de finales de este año, principios del año que viene, ojalá sea así. Y después hay que empezar a vacunar a los grupos más vulnerables, a los grupos de riesgo, a las personas, a los adultos mayores, a las personas que tienen una enfermedad previa, que son los que sufren en realidad los efectos del virus cuando se encuentran gravemente enfermos, incluso con su vida, ¿no? Afortunadamente las personas sanas en general el virus lo pasan de una manera mucho más tranquila. Y una vez tengamos la vacuna, hay que ir vacunando a los grupos más vulnerables, a los grupos de riesgo, tanto en Europa como en el resto del mundo. Ahí también, por supuesto, pueden contar con la Unión Europea. Embajador, vamos a hacer una nueva pausa. Nos vamos a quedar y nos comenta, por favor, cuando regresemos. Elecciones primarias el próximo año, el segundo domingo de marzo, y elecciones generales. Y alguien puede preguntar, pero ¿por qué le va a preguntar Jorge sobre las elecciones al embajador? Bueno, porque ustedes en todos los países de América Latina, del mundo, tienen siempre veeduría. Y más aún cuando han habido cuestionamientos de lo que ha ocurrido en los últimos procesos en Honduras. Incluso la Unión Europea tuvo unas posiciones bastante definidas y fuertes en relación a ello, igual el gobierno de los Estados Unidos. Pero es importante, a manera de veeduría, ¿cómo va a ser la participación de ustedes en el país en estos procesos tanto internos de marzo como de elecciones generales del próximo año? Regresaremos con nuestro invitado la mañana de hoy, aquí en Hola Honduras, el embajador Jaume Segura Socias, que nos hace el honor de acompañarnos aquí en BTV. Pausa breve y regresamos con nuestro invitado. La historia es muy importante y cada país...
Muchísimas gracias. Y bueno, otro tema que están preguntando muchísimo en las redes sociales es los intercambios, ¿verdad? Que si se van a sostener a pesar de la crisis de la pandemia, todo el aporte que la Unión Europea ha tenido en materia de becas y a nivel estudiantil para los muchachos hondureños y bueno, para todos los profesionales licenciados que están yendo y viniendo a Europa. Claro, porque le digo, yo por ejemplo hace 2 o 3 años estuve en Barcelona y hay una gran cantidad también de hondureños que viajan con apoyo de la Unión Europea. Entonces, siempre es fundamental. Y uno dice, póngale que sean 20, 30, bueno, ya son 30 hondureños que se están capacitando, Ethel, y que tienen la posibilidad, la oportunidad de poder hacerlo en países bastante desarrollados. Bueno, esa es la consulta, ¿verdad? Que sí, cuáles son algunos programas que se podrán promover a partir de la crisis, porque, bueno, como lo ha mencionado el embajador Segura, también los españoles la están pasando muy mal, en general toda la Unión Europea, ¿verdad? Claro, puestos de trabajo perdidos, el contagio también afectó pues el crecimiento económico y de una u otra manera pues todos quieren saber si se van a fomentar siempre esas relaciones tanto académicas como también, como dice usted, de intercambio para carreras técnicas y para otras formaciones. Y que nos ayuda muchísimo más a nosotros, o sea, somos países, esa es una realidad, subdesarrollados, y el apoyo que nos da, en este caso la Unión Europea, es fundamental para muchos hogares pobres, para mucha gente que no tendría por sí solo capacidad de mandar a sus hijos a prepararse. Así es, definitivamente el intercambio. Gracias a todos por estar viéndonos también en España. Hay mucha comunidad de hondureños que está en Girona, están en esa zona, en Barcelona, en Madrid, hay muchos hondureños que están ahí, así que extendemos también el saludo para todos ustedes y a seguir pendientes de la televisión abierta, que viene ahora mismo, ya continúa la plática con el embajador Jaume Segura, ¿verdad?, en diálogo. Embajador, antes de entrar al tema político y la veeduría que podría tener la Unión Europea, esto de los estudiantes, porque nos están haciendo preguntas en Facebook en este momento, si continuarán el apoyo de su representación acá a jóvenes estudiantes que incluso a veces tienen esa oportunidad de ir a algunos países europeos. Sí, por supuesto que sí. Los intercambios académicos son esenciales para el desarrollo de cualquier país, ¿no? Hoy en día la tecnología, la ciencia, los conocimientos en general están tan desarrollados y tan interconectados que es esencial que los estudiantes tengan la oportunidad de estudiar en otras universidades, además de su país, ¿no? De hecho, hay un programa muy conocido en Europa que se llama Erasmus y yo mismo me beneficié y pude pasar un semestre en el Reino Unido, en Escocia. Es un programa que permite el intercambio entre estudiantes de cualquier universidad y en Europa además se reconocen los créditos para obtener la licenciatura y el grado. Pues bien, ese programa también tiene una vertiente internacional que se llama Erasmus Mundi y consiste en unas becas de posgrado a la que puede aplicar cualquier persona en el mundo para estudiar en una de las universidades que están en la red, ¿no? Muchas son europeas, pero muchísimas también son de otras regiones como América. Así que sí, vamos a continuar con ese apoyo. También nuestros Estados miembros tienen programas generosos de becas internacionales. De hecho, en estos días se está celebrando un foro organizado por la Embajada de Alemania, un foro virtual precisamente para obtener esa información. Nosotros trabajaremos mucho en divulgar la existencia de todo tipo de becas, ya sean de carácter bilateral de los Estados miembros, como las que estaba mencionando de Erasmus Mundi, y todo el intercambio todo el intercambio académico que, como digo, resulta esencial. Y en ese sentido, y volviendo un poco a lo que hablábamos en el principio, en el sector de la transformación digital y el sector del cambio climático,
vamos a fomentar esos intercambios académicos, esas relaciones entre centros de estudio en Europa y en Honduras, para seguir avanzando en el tema de cambio climático, que es un nicho nuevo para los estudiantes y para el conocimiento y desarrollar su carrera profesional hacia esa especialidad. Gracias, embajador. Respondiendo a esta inquietud de muchísimos jóvenes que estoy seguro pretenden también viajar a algunos países europeos. Elecciones internas y generales el próximo año. La Unión Europea siempre hace aportes económicos para garantizar y ayudar a la democracia de nuestros países. ¿Van a participar en forma directa en veeduría en el proceso interno? Sí, sabemos que en las generales ocurre siempre, embajador. Como le comentaba anteriormente, el fortalecimiento democrático y del Estado de Derecho es para nosotros un aspecto esencial de nuestro trabajo en Honduras, en la región y en todo el mundo. La democracia y el Estado de Derecho están en la esencia de la Unión Europea. La Unión Europea nace de una unión de Estados democráticos, Estados de Derecho y de Estados sociales. Y por tanto, lo que queremos es que fomentar ese desarrollo en cualquier país. En el caso de las elecciones, como usted bien mencionaba, en las elecciones del 2017 hubo una misión de observación electoral por parte de la Unión Europea que emitió unas recomendaciones y que algunas de esas recomendaciones ya se han implementado o se están implementando. Además de eso, pues nos comprometemos a reforzar las instituciones electorales hondureñas, tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal. Para nosotros es importante que existan instituciones fuertes, instituciones que tengan recursos para garantizar, por supuesto, que el proceso electoral es un proceso transparente, es un proceso apegado a los principios constitucionales y a la ley. Por tanto, sí vamos a estar acompañando también, Pablo, es muy para poder concluirlo, que exista una misión de observación electoral en el país, pero para eso hace falta estos pasos. Estamos hablando del proceso de noviembre de 2021. El tema de las elecciones primarias, nosotros no entramos más porque es un asunto interno de los partidos y, por tanto, lo único que podemos hacer es contribuir al fortalecimiento de las instituciones que organizan. Bueno, se nos está cayendo, y se ha caído la señal en este momento en la residencia del señor embajador Yadma Segura Cosias. Trataremos de recuperarla en este instante y tener nuestros últimos finales en la conversación. Embajador, disculpe, porque habíamos perdido la comunicación. Bueno, estamos... Sí, perdón, no sé en qué momento me quedé. Perfecto. Embajador, bueno, estamos hablando del proceso, la participación y el apoyo de ustedes. Por supuesto que es determinante, que es importante. Las elecciones generales el próximo año, en el mes de noviembre, las internas en el mes de marzo, y nos hablaba usted de el apoyo y de fondo realmente que tiene que ser lo que hemos dicho en todos los mismos hondureños, que tenemos que resolver nuestros asuntos. Son ustedes muy cuidadosos, no solo como diplomáticos, sino que en términos como ciudadanos de otros países del mundo, en que cada quien tiene que resolver sus problemas, pero es importante para nosotros el apoyo. Yo insisto permanentemente en eso, que cuando vienen personas como usted en representación, en este caso de la Unión Europea, y que dicen, aquí estamos para apoyarles en las áreas que necesiten, pero las decisiones las toman ustedes. Sí, Jorge, déjeme aclarar un par de cosas, ¿verdad? Nosotros efectivamente podemos ayudar a Honduras en su proceso electoral siempre que el pueblo hondureño nos lo solicite. Nosotros no venimos aquí a dar lecciones a nadie. A nosotros nos interesa que Honduras sea un Estado de Derecho consolidado, fuerte, con instituciones confiables,
y seguir en ese proceso, pero lo haremos si se nos invita a estar aquí. Y por otra parte, también quiero decirle que, igual que nos ocurre en Europa y en todos los países del mundo, pues la democracia no construye en un día o se ejercite en un día, el día de las elecciones, por ejemplo. Sí. Las elecciones son el punto culminante de una democracia, que es en el momento en que los ciudadanos y ciudadanas eligen libremente a sus representantes. Pero para ello también hay que construir día a día una democracia de calidad, hay que reforzar las instituciones de todos los poderes del Estado, y ello es un trabajo arduo, es un trabajo que se tiene que hacer a lo largo de los años y que se va perfeccionando cada día y nunca se acaba. Nunca acabamos de tener democracias perfectas. Nosotros mismos en Europa estamos viendo cómo la ciudadanía tiene una crisis de confianza en sus instituciones y, por tanto, en la democracia. Porque de tantas crisis que hemos ido teniendo en los últimos años, y como es ahora el caso del virus, pues muchos ciudadanos ven que sus instituciones en algún momento responden como ellos quisieran. Esa falta de confianza en las instituciones también existe en la región de América Latina, en Centroamérica, en Honduras, prácticamente en todo el mundo. No dudo que haya un país que por ese problema de confianza en la democracia. El peligro es que esa falta de confianza en las instituciones se traduzca en una total desconfianza en la democracia, porque la alternativa pues ya sabemos cuáles son. Hemos sufrido en Europa muchísimo tiempo la falta de confianza, de democracia a lo largo de nuestra historia. No queremos volver a ese punto. Queremos que las democracias sean cada vez de más calidad, que nuestras instituciones sean fuertes, transparentes, confiables. Para eso necesitamos invertir en ellas. Y de nuevo, y volviendo al principio, para eso hace falta un pacto social. Las instituciones las creamos los ciudadanos. La Unión Europea no es un invento de alguien que un día se despertara y inventó la Unión Europea. La Unión Europea se ha ido creando, se está creando día a día, desde hace 50, 60, 70 años en Europa. Lo mismo pasa en la democracia del Estado de Derecho en cualquier otro lugar del mundo. Aquí nosotros vamos a invertir muchísimos recursos humanos, técnicos, financieros en fortalecer las instituciones democráticas y del Estado de Derecho. Pero de nuevo, son los hondureños los que tienen que hacerlo. Nosotros les acompañaremos con muchísimo gusto porque es en interés de todos. Embajador, estamos prácticamente concluyendo. ¿Su esposa, Leonor, vino con usted, sus dos hijos, o ha llegado solo y en los próximos días estarán acá? Vine con mi esposa y mi hijo pequeño de 16 años, que va a hacer el bachillerato aquí, está haciendo el bachillerato acá, y mi hijo mayor está estudiando en la universidad en Barcelona. En Barcelona. Tal vez un día viene el que está en Barcelona. ¿Y sabe por qué le digo tal vez un día? Claro que sí. Su novela. Lo dice por mi novela. Sí, irrumpe en el mundo literario también. Estos últimos minutos así, rápidamente, habla más de Cuba. Su esposa es cubana, entiendo, ¿verdad? Sí, su esposa es cubana. Bueno, parece que estamos... Tengo un gran amor por Cuba y por su gente. Sí. Adriana, Octavio, si mal no recuerdo, y en el personaje de la novela, Octavio hace referencia a su suegro, pero no es la vida de su suegro. Y está también Miguel y Rosa, que juegan un papel protagónico y muy importante en esa novela. ¿Qué lo motivó? Porque entiendo que estaba incluso en El Salvador, era embajador cuando pensó, dijo, no, yo también puedo escribir, porque ha tenido y escribe varios artículos en algunos diarios de su país, pero en el mundo ya literario arranca con esta novela. Bueno, tenemos dificultades con el embajador, estábamos ya finalizando, no sé si lo recuperamos para su mensaje final, porque sí quería que nos hablara de su novela, Tal vez un día, que habla, como les decía, de Cuba. Y quienes la han leído a profundidad dicen que el leer la novela es como estar en el propio
Cuba. De todas maneras, le agradecemos al embajador y tendremos oportunidades de conversar más adelante. Un diplomático de carrera que ingresó a la diplomacia el 2001. Ha sido embajador de la Unión Europea en El Salvador, como les habíamos apuntado, en República Dominicana. Ha estado también asignado a Jamaica, estuvo en Guinea, estuvo en México. Fue también secretario general de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, jefe del gabinete de la ministra de Asuntos Exteriores en su país y de Cooperación, jefe de gabinete de la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales. Es autor de varios artículos de prensa y miembro del Consejo de Redacción de la revista Tiempos de Paz en España. Además, como les decíamos, autor de la novela Tal vez un día. Es licenciado en Derecho, graduado en la Universidad de Barcelona, posee estudios de posgrado en Política Internacional por la Universidad Libre de Bruselas y en Administración Pública en la Universidad de Navarra, también en Liderazgos por la Universidad de Harvard. Está casado, tiene 2 hijos. Es el embajador de la Unión Europea que presentó sus cartas credenciales el pasado viernes en nuestro país y nos ha distinguido, por supuesto, con acompañarnos esta mañana en el diálogo. Repetición del mismo a las 11 en punto de la noche, siempre aquí por los canales de BTV, nuestra frecuencia de radio 92.5 en FM en la zona norte y la zona central, y en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras. A todos y a todas, muchísimas gracias. Ethel, Alejandra y Efer continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias.